haciendo nuestra transmisión. Qué precioso tiempo estamos viviendo. La presencia de Dios se está manifestando, aunque las situaciones son adversas, aunque el tiempo no es tan bueno, pero Dios se mueve en estos tiempos, se mueve en todos los tiempos, amén. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando hay situaciones difíciles, en todo momento Dios está presente, en todo momento, en todo lugar, nuestro Dios se manifiesta grandemente. Así que agradecemos por todas las bondades de nuestro Dios. Agradecemos en todo tiempo. La palabra de Dios dice que hay que darle gracias al Señor en todo tiempo. Y a lo mejor este mismo instante no te está yendo tan bien, pero debes saber algo de parte del Señor, que tienes que darle gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Hay que recordar esto porque muchas veces nos olvidamos cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando hay crisis. Nos olvidamos que Dios sigue estando presente, amados hermanos. Muy buenos días. Miren, mientras meditaba en una palabra, amén, que el Señor me daba, pude darme cuenta que Dios hace algo en especial cuando cada hijo se levanta, y es lo que hoy quiero transmitirle a través del Facebook, amén, a través de estas redes sociales. Quiero transmitir una palabra que el Señor puso en mi espíritu y espero que sea de mucha bendición para su vida. Amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, yo voy a leer, usted puede comparar, no sé en qué lugar te encuentras, a lo mejor estás en tu casa, pero puedes estar en el trabajo, a lo mejor estás en un vehículo, donde sea que estés escuchando y viendo este video. Amén. Me gustaría que escuches lo que el Señor te quiere hablar en este mismo instante. Mire, Ezequiel capítulo 37 dice así, desde el verso 1 voy a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y mire el versículo 7, que es importantísimo que lo escuche. Amén. Abra sus oídos y escuche este versículo 7 que dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mire este episodio. Ezequiel fue llevado por el Espíritu a ver que había un valle de huesos secos. Todo lo que veía Ezequiel era malo, todo lo que veía Ezequiel era calamidad, pobreza, todo lo que veía estaba nefasto, porque el Señor lo había llevado a ese lugar. Muchas veces nosotros pensamos que porque Dios nos lleva a un lugar donde vemos árido, creemos que Dios no está allí. Dios nos lleva para que nosotros veamos la situación, pero no para que nos moldeemos a esa situación, sino para que la cambiemos. Dios siempre está buscando a alguien que esté interesado en cambiar ciertas situaciones. Mire usted lo que pasó con Abraham y Lot. Cuando se repartieron todas las posesiones, Lot escogió el valle que estaba mejor ubicado, donde había pasto y su ganado podía tener comida
cogió el mejor lugar, pero a Abraham le fue dado el peor lugar. Y ni aun así ese lugar donde Abraham estuvo se multiplicó, fue de mucha bendición. Porque cuando Dios está con alguien, no importa el lugar, no importa lo pequeño que sea el lugar, Dios hace producir donde no hay tierra fértil. Dios es especialista en hacer milagros. Amén. Por eso el Señor lo lleva a Ezequiel, donde habían huesos secos, porque necesitaba de alguien que pudiera ver el cielo y cambiar la tierra, cambiar la situación. Muchas veces Dios te pone con gente difícil porque sabe que tú puedes cambiar la situación de esa gente. Muchas veces tenemos amistades, familiares que son muy pesados, que son muy duros de llevar, pero Dios sabe que tú tienes la capacidad de cambiar el entorno, de cambiar la vida de esas personas. Por eso Dios siempre anda buscando a alguien que pueda transformar. Amén. Pero para poder transformar es necesario escuchar a Dios. Mire que Ezequiel más adelante tiene una conversación con el Señor. Y el Señor le dice: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le dice: eso solamente tú lo sabes, Señor. No está en mi capacidad, no está en mi intelecto, no está en mi sabiduría, no está en mi poder. Eso está en ti, Señor. Tú eres el único que sabe si va a cambiar esa situación. Tú eres el único que sabe, Señor, si esos huesos van a vivir. Pero el Señor le dice a Ezequiel: ¿tú crees que van a vivir? ¿Tú crees que esos huesos tienen vida? ¿Tú crees que esa situación puede cambiar? Muchas veces nos está preguntando el Señor: ¿tú crees que tu situación va a cambiar? ¿Tú crees que tu vida va a cambiar? ¿Tú crees que lo que estás viviendo va a pasar? El Señor nos hace la pregunta diariamente porque quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, para que cambie nuestra forma de hablar. Primero quiere cambiar nuestra forma de ver la situación. Quiere cambiar nuestra forma de pensar, porque muchas veces pensamos de una manera negativa. Por eso el Señor le habla a Ezequiel y le dice: ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Amén. Y hoy el Señor te dice: ¿tú crees que tu situación va a cambiar? ¿Tú crees que esa enfermedad se va a ir? ¿Tú crees que lo duro que está pasando va a cambiar? Y más de uno vamos a responder: eso solamente Dios lo sabe. Mucha gente está asustada en estos tiempos porque hay rebrote. Dicen que nuevamente este virus ha mutado y la gente está asustada. Y Dios te pregunta: ¿tú crees que va a cambiar esa situación? ¿O va a continuar esa misma plaga? ¿Qué tú crees? El Señor te habla en esta noche. ¿Qué tú estás pensando? Analiza la pregunta que el Señor te hace. ¿Tú crees que esta peste va a continuar? ¿Tú crees que esta peste va a seguir? ¿Tú crees que esta peste te va a enfermar? ¿Tú crees que esta situación te va a matar? Tú tienes que saber cuál va a ser tu contestación. Ezequiel fue muy contundente con lo que dijo. Fue importantísimo. Por eso yo al leer este texto bíblico me impactó, porque Ezequiel se dio cuenta que el único que sabía si esos huesos iban a vivir era Dios. Tu vida está en las manos del Señor, no en una enfermedad. El único que sabe si tú vas a morir o si tú vas a vivir se llama Jehová, se llama Dios. ¿En quién tú estás creyendo? Amén. A lo mejor este sistema, a lo mejor el centro de salud, a lo mejor los médicos te dan una mala información y te dice: vas a morir de esta enfermedad, vas a morir de esta pandemia. Hay mala información, hay mucha mala información, pero Dios te dice: ¿tú crees en eso o crees en mi palabra? Ezequiel escuchó claramente a Dios. Hay que escuchar a Dios y no hay que escuchar las noticias. Las noticias están fraguadas, las noticias están vendidas. Los canales de televisión hablan lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les dicen que tienen que informar.
Hay mucha mala información y no te dejes engañar por la gente. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz del infierno, la voz del enemigo, la voz de la enfermedad, la voz de la escasez, la voz de la pobreza. Tú no tienes que escuchar esa voz. Y mira que el Señor le dice y le pregunta si esos huesos vivirán. Y Ezequiel le dice, eso solamente tú lo sabes. Eso está en ti, en tu capacidad. Pero mire el versículo que a mí me impactó. El versículo que penetró tan fuerte en mi espíritu en esta mañana es el versículo 7 de Ezequiel 37. El versículo 7, tú tienes que sacarle provecho a este versículo, porque aquí hay una mina de oro, amados hermanos. Mire el versículo 7 que dice, profeticé, pues como me fue mandado. Comenzó a hablar lo que le fue dicho. Hay que hablar lo que Dios nos está diciendo que hablemos. Y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire, importantísimo, porque nosotros creemos que mientras estamos creyendo en Dios, valga la redundancia, mientras estamos creyendo en Dios, estamos actuando, trabajando en la obra de Dios, estamos predicando, estamos profetizando, estamos hablando, mientras estamos haciendo todo lo que Dios nos manda hacer, existen ruidos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Mientras profetizaba, hubo ruido. Mientras yo hablaba, hay ruido. Mientras tú estás hablando, existen ruidos. Sí, mientras tú estás creyendo, hay ruidos. ¿Y cuáles serían estos ruidos? Amén. Los ruidos, esos ruidos que existen son tus pensamientos. Primer punto, tus pensamientos hacen ruido. ¿Por qué? Porque tus pensamientos dicen, no lo vas a lograr. Tus pensamientos te dicen, te vas a enfermar. Tus pensamientos te dicen, no vas a salir adelante. En esta peste te vas a morir. Tus pensamientos muchas veces es tu peor enemigo. Mientras tú profetizas, mientras tú estás predicando, hay una voz interna muchas veces que te está diciendo, no lo vas a lograr. Yo sé que alguien se identifica conmigo. Yo sé que alguien dice, profeta Armando, es verdad, muchas veces me sucede esto. Muchas veces me pasa esto. Mientras estoy trabajando, mientras tengo fe, mientras yo estoy labrando, mientras yo estoy haciendo mi destino, hay gente interna, palabras internas que me están diciendo, no lo vas a lograr, no vas a poder. No vas a conquistar, te va a venir la pobreza, te va a venir la calamidad, te va a venir la enfermedad, ¿sí o no? Que vienen palabras a ti. Eres ser humano, tal como lo soy yo. Y como estamos llenos, este sistema está lleno de pecado, este sistema está lleno de corrupción y tanto ruido que han hecho el enemigo ha hecho un montón de ruido que hoy en día lo tienes muy adentro. Toda tu fe que tenías en Dios muchas veces está menguando. ¿Por qué? Porque el ruido que el enemigo ha hecho es mayor a la voz que tú has declarado. Por eso dice que mientras profetizaba se escuchó ruido. Entonces el primer ruido que debemos callar son nuestros pensamientos. Calla esos pensamientos que te dicen no vas a poder. Calla esos pensamientos que te dicen eres un arruinado. El primer ataque que tenemos que hacer es a nuestros pensamientos. Lo segundo, muchas veces son tu propia familia, los de adentro. Amén. Muchas veces son la gente que está más cercana a ti, que te va a decir no puedes, que te va a señalar, que te va a decir es imposible. ¿Qué piensas hacer? Hay gente que te dice no, pero no lo vas a lograr, no vas a poder alcanzar. No vas a conquistar. Y muchas veces, después de que el enemigo no puede con tus propios pensamientos, va a poner gente alrededor tuyo, cercano, para atacarte, para decirte que no puedes.
para decirte tu matrimonio va a fracasar, tu negocio va a fracasar, tu iglesia va a decaer. Es que no se puede mantener una iglesia con esta escasez, te van a decir. Es que te va a decir no hay trabajo. No seas muy optimista, te van a decir. Amén. ¿Por qué andas alegre si otros se están muriendo? Porque hay muchos de estos. Hay un montón de gente igualita que mientras tú te estás riendo, tú estás contento, tú estás alegre, porque la palabra de Dios dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y hay muchos hermanitos, mucha gente de adentro que dice, pero ¿por qué te gozas? ¿Por qué estás alegre? Si otros están llorando, si otros están enfermos. Amén. Quieren que tú también llores porque otros están llorando. Yo no digo que sea malo. Amén. Lamentarnos por otros, pero no podemos estar ahí sumergidos en el dolor. No podemos estar sumergidos en la escasez. Alguien se tiene que levantar y decir, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, aunque hayan adversidades, yo sigo creyendo en Dios. Entonces, lo segundo que tienes que callar es callar esas voces externas. Lo primero es calla tu voz interna que te dice no puede. Lo segundo, calla esa voz externa, tu familia que te dice. Lo tercero, la sociedad que está diciendo. Esas noticias, calla esas noticias. Que dice, hay 200,000 muertos, hay 300,000 muertos. Y esto está avanzando. Y cada vez hay más muertos. Y cada vez más suceden cosas. No te reúnas en la iglesia, no te reúnas con tu familia. Porque te vas a morir, porque te va a pasar tal cosa, porque te va a suceder tal cosa. La sociedad está llena de gente que solamente profetiza muerte. Pero los hijos de Dios no profetizamos muerte. Los hijos de Dios profetizamos lo que la palabra de Dios dice. Y estos huesos vivirán. El Señor le dijo, profetiza según lo que ves en el cielo. ¿Y qué es lo que estás viendo en el cielo? En el cielo no hay muerte, amado. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay escasez. Tú y yo tenemos que profetizar lo que existe en el cielo. Por eso que mientras comienzas a profetizar, se levantan tus pensamientos. Lo segundo, se levanta tu propia familia. Ah, pero si tú eres un pecador. Ay, si tú cometiste cosas malas. Ay, si tú hiciste esto, no vas a poder salir adelante. Si hay tantas cosas que hiciste, ¿cómo crees que ahora vas a ser un hermanito y vas a tener fe? Porque lo primero, después de que tu pensamiento te ataca, tu familia cercana te ataca, la sociedad te dice, no existe la iglesia, no existe Dios. Amén. Quieren arrastrarte a un ateísmo falso. Y lo último que quiero decirte en este mismo sentido, de ataque, de ruido, porque el enemigo está haciendo ruido mientras profetizamos, así dice su palabra. Mientras profeticé, escuché ruidos. Los ruidos vienen de tus pensamientos, los ruidos vienen de tu propia familia, los ruidos vienen de la sociedad. Y lo peor que puede pasar es que cuando el ruido también viene de la iglesia. Sí, escúcheme bien, a lo mejor algún hermanito, algún pastor, algún líder me va a decir, ¿cómo va a creer que el enemigo utiliza la iglesia para hacer ruido? Sí, muchas veces lo utiliza. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces no está predicando lo que Dios quiere que predique. No hablan de fe, sino hablan de enfermedad. Están hablando más de lo que está sucediendo en la tierra que lo que está pasando en el cielo. Cuando Dios nos dice, de esta manera tienes que orar. Le dijo que se haga la voluntad en la tierra como es en el cielo. Tú tienes que cambiar tu entorno a través de lo que ves en el cielo. Tú no tienes que ver la situación ni hablar lo que la situación está demandando. Esta sociedad demanda que el cristiano diga, estamos enfermos. Esta sociedad te está diciendo como hermanito que no tienes que creer y tener fe en Dios, sino que tienes que irte al médico, que tienes que estar tras la medicina natural, que tienes que vivir en torno a una enfermedad. Pero Dios no nos está hablando esto. La palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Cuando habla que ninguna plaga tocará nuestra morada, está claro, mi amado hermano.
que ninguna peste va a tocar, ninguna enfermedad, ningún espíritu de muerte va a tocar tu morada. Ahora tú me dirás, pero sí, la escasez económica está llegando. Pero tienes que acogerte a Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para cada situación hay un verso bíblico. Para cada parte de tu vida adversa está la palabra del Señor. Para cada situación difícil Dios te está hablando siempre. Porque la palabra de Dios nunca te va a decir, claro que hay enfermedad. No. Por eso en el libro de Isaías 53:5 dice que por sus llagas hemos sido sanados. Él se anticipó a esta enfermedad. Él se anticipó a toda plaga. Él se anticipó a toda calamidad. Y Él dijo, por mis llagas han sido sanados. ¿Eso qué te quiere decir, mi amado hermano? Que Él es preventivo. Él no viene después de que pasa la enfermedad. Él viene antes de la enfermedad y te dice, tranquilo, yo morí por ti. Yo sufrí por ti. Mis llagas te sanaron. Si alguien está enfermo, tiene que coger esta palabra y decir, por sus llagas he sido sanado. Por lo que Él sufrió. Por su enfermedad, por su muerte en la cruz. Por cada cosa que Él padeció. Nos dio victoria a nosotros. Eres un victorioso en Cristo Jesús. Amén. Por eso Ezequiel comenzó a profetizar, como le fue dicho. ¿Qué es lo que vas a hablar hoy en día tú? ¿Qué es lo que vas a hablar tú en tu casa? ¿Qué le vas a decir a tus hijos? ¿Qué le vas a decir a tu esposa? ¿Qué le vas a decir a tu negocio, a tus empleados? Si tienes empleado, si tienes un negocio, ¿qué vas a decir? Tú tienes que ir con fe y decir, este es el día que Jehová ha hecho para bendecirme. Tú no puedes ir con tus empleados y decir, es que hay pobreza, hay calamidad, vamos a hacer reducción de trabajadores. No puedes ir con esos pensamientos y con esas palabras. Tú tienes que decirle, hoy el Señor nos va a bendecir. Hoy vamos a vender más que nunca. Hoy mi negocio va a prosperar. Hoy mi iglesia va a crecer. Hoy los hermanos van a diezmar más, van a ofrendar más. Porque van a ser bendecidos. Porque van a ser prosperados. Porque vamos y estamos en victoria. Tu palabra tiene que ir acorde a las palabras de Dios. Tú no hables lo que el mundo está hablando. Lo que este sistema caído, corrupto está hablando. La Biblia y la palabra de Dios dice en Romanos, y quiero leerte esto. Es interesante, importante que recordemos lo que Dios nos está hablando. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2, mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado, no os conforméis a este siglo. No te hagas, no te moldees a este tiempo. No te moldees a este siglo, a este tiempo. No te quedes sembrado en este tiempo. Saca tu mente de este tiempo. Saca tu mente del problema, de la situación. Olvídate de lo que está pasando. Olvídate de lo que está aconteciendo. No te llenes de mala información. Hay gente que está todo el día en una televisión escuchando las malas noticias. No te moldees a este siglo. No te unas a ellos. No te hagas uno solo. Por eso el Señor le dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno solo, como tú y yo somos uno solo. Únete a gente de fe. No te unas a gente que está llena de muerte. Gente que está sufriendo porque quiere sufrir. Porque yo te digo algo que es importantísimo. La gente dice, hay enfermedad, hay muerte, pero ni aún así no cambia. Siguen en la misma situación. Y aunque estén en un hospital muchas veces y ya están a punto de morir,
No quieren dar su brazo a torcer. No quieren creer que hay un Dios que los puede sanar. No quieren creer que los hermanitos están hablando la verdad. Muchas veces hay gente que aunque se esté muriendo, vive hablando peste, sigue hablando cosas malas. Pero tú y yo tenemos que cambiar y no hacernos a ellos. La palabra de Dios dice que se hagan a nosotros y nosotros no nos hagamos a ellos. Amados hermanos, únete a Dios, únete a la palabra de Él. Comienza a profetizar lo que está escrito. Comienza a profetizar. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo ruido. ¿Sí o no que está haciendo ruido? Tú tienes que entender lo que yo estoy hablando. Hay mucho ruido. Y el ruido impide que tú escuches la voz de Dios. El ruido impide que tú escuches la verdad de Jesús. ¿Cuáles son los ruidos? Lo he dicho, y para el que recién se está conectando, el ruido es lo que el enemigo está hablando, está diciendo: hay muerte en la olla, como le decían al profeta: hay muerte en la olla, hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Pero ¿saben lo que dijo el profeta? Tráiganme harina. Esto se soluciona espiritualmente. Escúcheme, amado, esto se soluciona con la palabra profética. Por eso estamos en tiempo de sobrenaturalidad. El profeta le dijo, Eliseo le dijo: tráiganme harina. Porque si la gente está diciendo: hay muerte en la olla, yo voy a traer harina y pongo harina y la harina va a absorber la muerte. Era un acto espiritual tocando el mundo natural. Mire, amado, usted tiene que cambiar esa situación. Usted tiene que cambiar, usted tiene que enseñarle a la gente a vivir por fe. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a vivir por fe. ¿Y cómo es esto, profeta? ¿Cómo le enseñas a vivir por fe? Tú tienes que decirle a tus hijos: tú no dependes de un trabajo, tú no dependes de los empresarios, tú no dependes del gobierno, tú no dependes del ministro de salud, tú no dependes de la farmacia de la esquina, tú dependes de Dios. Eso es enseñarle a vivir por fe. Amado, si alguien tiene que partir de esta tierra, lo va a hacer en cualquier situación. Dios tiene contado nuestros días. En la mano de Dios está nuestra vida, no en las manos de una enfermedad. Tú tienes que enseñarles a vivir por fe. Hoy no hay trabajo, quizás tu negocio no va bien. Enséñale a tus hijos: no importa, mi hijo, mientras todo está mal, creámosles a Dios, porque Dios va a hacer milagros. Entonces el profeta Eliseo le enseñó a sus coterráneos a cómo matar la muerte. La muerte se mata a través de la vida espiritual, a través de la sobrenaturalidad. Tienes que sobreponerte a lo que está pasando. Debes sobreponerte a la situación. Si tienes una pequeña gripe, ¿qué tienes que decir? Esta gripe se va en el nombre de Jesús. Esta gripe no puede estar conmigo. Este dolor de cabeza no puede estar conmigo. Esta congestión no puede estar conmigo. Y tú rechazas espiritualmente lo que está pasando. Vive por fe. Porque estamos en tiempo de vivir por fe. Estamos en tiempo de mostrar la sobrenaturalidad de Cristo. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Alguien puede decirme amén? Yo lo creo, profeta. Yo creo que tengo que vivir por fe. Tengo que vivir por fe. Hoy te levantas por fe. Hoy te levantas por fe. Hoy caminas por fe. Tienes que existir por fe. Por fe nosotros estamos vivos. Por fe nosotros estamos caminando. Por fe respiramos, amados. Por fe andamos y no por vista. Tú tienes que saber vivir por fe. La gente de afuera quiere opacar tu fe. La gente de afuera quiere que ya no vivamos por fe. Quiere que dejemos de creer por fe. Pero tú tienes que caminar por fe. Cada día levantarte y decir: por fe estoy vivo, por fe respiro, por fe estoy caminando, por fe voy a prosperar, por fe soy sano, por fe mis hijos están en sanidad, por fe mi matrimonio se levanta, por fe mi negocio se levanta, por fe mi iglesia crece, por fe los miembros que se han ido, mis hermanos que se han ido de la iglesia
iglesias van a volver. Por fe vengo a alimentarme. Por fe mi nevera se llena. Por fe, por fe. Tienes que vivir por fe. Estamos en tiempo de vivir por fe. Cuando empezó esta pandemia, amados hermanos, muchos fueron sacados de su trabajo. Y no había trabajo, no había empleo. Sus negocios, los negocios decayeron. Pero hoy en día hay muchos que se han levantado y saben, porque están ahí conectados, que estoy diciendo verdad. Tu negocio está próspero, sin necesidad de estar afuera sufriendo y estar mendigando. Dios te ha prosperado adentro, porque Dios te puede prosperar en todo tiempo. Y en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, Dios te va a sorprender. En el lugar que te encuentras te va a sorprender. Mira, Isaac estaba en una tierra árida, y el Señor le dijo, siembra en esa tierra árida. Isaac no dudó y sembró en una tierra árida. Y la palabra de Dios dice que cosechó el 100 por 1. Cosechó el 100 por 1 en una tierra árida. Quizá tu tierra está árida, pero vamos a sembrar, porque tú vas a cosechar al 100 por 1. Tú vas a decir de aquí a una semana, es verdad lo que dijo el profeta. Comenzó a cambiar mi situación, comenzó a cambiar mi salud. Mi salud comenzó a cambiar porque creí en Dios, porque creí en la palabra. Debes agarrar la palabra en esta mañana y tarde, amado. Tienes que agarrar esta palabra. Agarra esta palabra que el Señor te está soltando. Dios te va a prosperar en esa tierra árida. Dios te va a prosperar en esa situación. Para los que están viviendo en otro país que no sea su país, amado, Dios te va a prosperar en ese lugar. Oh, vas a empezar negocios, vas a empezar, porque Dios te va a dar ideas, pensamientos creativos para comenzar tu propio negocio, tu propia empresa. Tu emprendimiento viene del cielo, se acelera tu bendición, pero tienes que agarrarte esta palabra y creerla. Camina por fe, agárrate por fe. Oh, alguien tiene que profetizar sobre su negocio. Tu negocio va a ser próspero, porque aquí dice la palabra de Dios. No estoy diciendo yo. Amén. No son mis palabras, son las palabras de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel, ¿qué ves? Hueso seco. ¿Y esos huesos vivirán? Ezequiel le dijo, eso solamente tú lo sabes, Señor. No están en mi capacidad de entendimiento. Y el Señor le dijo, profetiza sobre esos huesos secos. El Señor quiere unirse a ti, a tus pensamientos, a tu palabra, para que tus palabras sean sus palabras. Y comienza a cambiar tu entorno. ¿Tú crees que tu negocio puede cambiar? ¿Tú crees que tu situación puede cambiar? ¿Tú crees que tu salud puede cambiar? Amén. ¿Tú crees que lo puede pasar? Si tú me dices amén, si tú me dices lo creo, profeta, si tú lo dices, yo creo que puede cambiar mi situación. Hoy va a cambiar tu situación. Porque mientras cambie tu pensamiento, va a cambiar tus palabras y va a cambiar tu entorno. Tu entorno va a cambiar y esos huesos secos, esa situación que estaba seca, comienza a coger vida. Esa crisis que tenía, amén, esa falta de fe que tenía, comienza a coger vida. Oh, esa tierra seca comienza a coger vida. Oh, hay poder en Dios. Esa tierra seca comienza a coger vida. Ordeno a esa escasez que salga de ti, que salga de tu entorno. Si hay tiempo difícil, cambia ese tiempo en el nombre de Jesús. Esos huesos secos donde tú estabas caminando, esos lugares donde tú estabas caminando, que había temor, miedo, angustia, y te sentías pesado, te sentías con dolor, te sentías angustiado. Esa tierra seca donde tú estabas caminando, nunca más la vas a ver.
Oh, mamá está. Sale de esa tierra seca, árida. Sale de ese entorno seco y árido. Vamos, sale de ese lugar y mírate en victoria, mírate sano. Mírate sana en el nombre de Jesús. Mira a tus hijos viniendo a Cristo. Mira tu negocio prosperando. Mira tu iglesia bendecida y con la gracia de Dios. Mira tu entorno cambiado y hoy sale de esa tierra seca. Oh, shakatra. Alguien tiene que entender esto. Cuando hay profeta, cuando hay actividad profética, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Oh, cuando hay movimiento espiritual, hay ángeles que están viniendo sobre tu entorno, sobre tu vida, sobre tu escasez. Te está sacando de ese lugar. Te está sacando de ese lugar. Oh, sales de ese lugar árido. Sales de esa pobreza, sales de ese dolor, sales de esa enfermedad. Hay un sistema de muerte, hay un sistema de enfermedad. Sales de ese sistema de enfermedad. Comienzas a creer en Dios en esta mañana y tarde. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Oh, hay algo poderoso, hay algo fuerte. Si hay peticiones de oración, póngala allí, voy a estar orando. Recibí esta palabra de parte de Dios. Amén. ¿Tú crees que ese valle de huesos secos puede coger vida? ¿Tú crees que tu situación puede cambiar? Si hay pelea en tu hogar, ¿tú crees que eso puede cambiar? Si tu matrimonio se está destruyendo, ¿tú crees que puede cambiar? Si tus hijos están caminando en pecado, ¿tú crees que eso puede pasar? Eso puede cambiar. Aunque el enemigo haga ruido, aunque se levante con tempestad, siempre hay un Jesús que aunque parecía que estaba dormido, amén, hoy se levanta para decirle a esa tempestad que te estaba atacando, cesa. Yo creo que Dios hoy, como envió a Jesús, Jesús se levanta y le dice a tu escasez, para, no vuelvas a tocar a mi hijo. Enfermedad, para, no vuelvas a tocar a mi hija, no vuelvas a tocar a mi familia en la tierra. Así que Jesús está intercediendo por nosotros, dice su palabra. Y puedo ver en mi espíritu a Jesús levantándose a favor de la familia, diciendo para a esa enfermedad, para a esa escasez. Él sigue haciendo milagro, aún cuando haya ya subido a los cielos, Él sigue haciendo milagro. ¿Alguien lo cree? Alguien tiene que creerlo. Amén. Eso lo veo en mi espíritu. Amén. Veo en mi espíritu a Jesús levantándose y diciendo para la enfermedad, para tu familia, para la escasez, para allá. Amén. Y hoy vas a ver un milagro.